Algo inusual está sucediendo en Jerusalén, algo que ha llamado la atención de quienes observan las señales proféticas. La ciudad considerada la más sagrada del mundo comienza a moverse, discretamente, como si se preparara para un acontecimiento extraordinario. Pero no se trata de un acontecimiento cualquiera, es el esperado regreso de Jesús. Durante siglos, personas de todo el mundo han observado, orado y esperado este momento. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, Jerusalén parece estar organizándose de manera concreta para ese regreso. Según la profecía, en aquel gran día, los pies de Jesús tocarán el monte de los olivos. Y cuando esto sucede, se dice que la montaña se partirá por la mitad. ¿Pero por qué exactamente en este lugar? ¿Qué tiene de especial este punto específico en el mapa? Había una fuerza invisible, tal vez divina, trabajando detrás de escena para preparar el camino. Estamos más cerca de lo que imaginamos de este acontecimiento histórico. ¿Qué pasaría si os dijera que lo que está sucediendo ahora es solo el comienzo de una revelación mucho mayor? Lo que ocurre en Jerusalén va más allá de lo que se ve a simple vista. Hay señales claras de que las profecías antiguas se están desarrollando ante nosotros, paso a paso, como páginas que se pasan en un libro sagrado. Lo que está sucediendo no es casualidad. Jerusalén nunca fue una ciudad común y corriente. Es el corazón palpitante de la profecía bíblica. Pero estas profecías, como sabemos, rara vez vienen sin desafíos, sin pruebas. El pasado de la ciudad nos lo recuerda con fuerza. En el año 70 d.C., el segundo templo fue destruido, tal como Jesús había profetizado. En 1948, después de casi 2 milenios, Israel resurgió como nación. Y en 1967, durante la Guerra de los 6 días, los israelíes recuperaron el control de Jerusalén. Cada uno de estos acontecimientos marcó un punto de inflexión dentro del gran reloj profético. Ahora comienza una nueva etapa. ¿Pero traerá redención o ruina? ¿Estamos al borde de una nueva crisis, quizás más devastadora que las anteriores? Una pregunta flota en el aire. ¿Para qué se prepara exactamente Jerusalén? La respuesta parece apuntar a algo largamente esperado: la construcción del tercer templo. Este es uno de los hitos proféticos más esperados por los estudiosos de las Escrituras. Sin embargo, hay algo que pocos saben. En el momento en que este templo sea erigido, se iniciará una cadena de acontecimientos que ya no podrán detenerse. A partir de ese momento, todo lo anunciado sobre el fin de los tiempos comenzará a suceder, uno tras otro, sin vuelta atrás. El pueblo judío ha albergado, durante miles de años, un profundo deseo de ver su santo templo reconstruido en Jerusalén. Y nunca hemos estado más cerca de eso que ahora. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos realmente preparados para todo lo que vendrá junto con esta comprensión? Porque la reconstrucción del templo no será solo un símbolo, será un hito en la historia de la humanidad. Y este divisor puede tener un coste que pocos están dispuestos a pagar. ¿Qué será necesario sacrificar para que esto suceda? Antes de que alguien piense que esto es una noticia puramente positiva, es importante entender lo que nos enseña la historia. Los grandes momentos de profecía siempre han estado acompañados de gran destrucción. El primer templo, construido por Salomón, fue arrasado por los babilonios en el año 586 a.C. El segundo templo, incluso después de ser reconstruido, fue destruido por los romanos en el año 70 d.C. Entonces, ¿por qué Dios permitió que el tercer templo permaneciera sin construirse durante más de 2 milenios? ¿Podría esto ser parte de un plan divino? ¿Podría Dios estar reteniendo deliberadamente este momento hasta que llegue el momento adecuado? Durante todo este tiempo, el pueblo judío ha clamado, esperado y mantenido la esperanza de que un día este templo volvería a levantarse. Pero quizá ni siquiera ellos estén preparados para lo que este acontecimiento realmente traerá consigo. ¿Podrían ellos, sin saberlo, estar entrando en una profecía que nunca imaginaron que experimentarían? Las Escrituras advierten: habrá un hombre que se opondrá a todo lo que se llama Dios. Se exaltará hasta el punto de sentarse en el templo y declararse Dios. Esto significa claramente que este templo debe estar en pie
para que el anticristo se manifieste plenamente. Es decir, antes de que se cumplan los últimos días, será necesario que exista el tercer templo. Y eso es exactamente lo que está empezando a suceder ahora. Los preparativos ya están en marcha, pero ¿quién está detrás de ellos? ¿Y por qué ahora? Dentro de Jerusalén hay una organización llamada el Instituto del Templo. Durante décadas han trabajado incansablemente para reconstruir el templo. Ya han recreado la menorá de oro, el candelabro sagrado, confeccionado las vestiduras sacerdotales específicamente para el servicio en el templo, restaurado los instrumentos de plata y el altar del incienso. Todo esto sin que el templo siga en pie todavía. La escena está siendo preparada con precisión milimétrica. El escenario de la profecía está casi listo. Y cuando la SECON, las puertas abiertas, el mundo entero contemplará perplejo el cumplimiento de algo anunciado hace milenios. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? Los sacerdotes han sido entrenados especialmente para llevar a cabo los antiguos rituales de sacrificio descritos en la Biblia, porque creen que la construcción del tercer templo está a punto de llegar a buen término. Y no solo están esperando, sino que se están preparando activamente para ese momento. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más sorprendente. Según las Escrituras, para que el templo funcione como lo hacía en los tiempos bíblicos, necesita pasar por un ritual de purificación que solo puede realizarse con las cenizas de una novilla roja perfecta. El libro de Números, capítulo 19, detalla esta exigencia divina. Los hijos de Israel deben ofrecer una novilla roja, sin defecto, sin mancha alguna, un animal puro, completo y sin imperfección alguna. Durante 2 milenios no hubo registro de una novilla que cumpliera plenamente estos requisitos, pero en 2022 sucedió algo extraordinario que dejó perplejos a estudiosos y creyentes de todo el mundo. Quizás estemos ante una de las profecías más ignoradas y a la vez más impactantes de la era moderna. 5 novillas rojas, absolutamente sin defecto, llegaron a Israel, causando gran conmoción. Según The Jerusalem Post, estas novillas fueron criadas por un ranchero cristiano en Texas, quien, por convicción, las envió a Jerusalén. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué un cristiano participaría directamente en el cumplimiento de una antigua profecía judía? Las novillas fueron recibidas con honores y cuidadosamente evaluadas por los rabinos judíos ortodoxos, quienes las consideraron aptas para el ritual. Aproximadamente 300 personas asistieron a la recepción, con ceremonias que incluyeron el sonido del shofar, el cuerno tradicional que se toca en ocasiones sagradas. Estos animales se encuentran actualmente bajo estricto cuidado en una granja de la región de Haifa. Según el Antiguo Testamento, la aparición de las vacas rojas puras es un acontecimiento de enorme relevancia para los judíos ortodoxos, ya que representa el paso final necesario para la reanudación de los sacrificios y, en consecuencia, la reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén. Pero el significado va más allá del ritual. Para muchos cristianos, la aparición de estas novillas representa algo aún más profundo, una señal inequívoca de que nos acercamos al fin de los tiempos. La Biblia es clara al afirmar que la purificación espiritual es esencial para poder entrar a la presencia de Dios en el templo. El artículo del Jerusalem Post destaca que los judíos ortodoxos consideran esencial el uso de las cenizas de estas novillas para cumplir con los requisitos de purificación antes de la construcción del tercer templo. Desean seguir los mandamientos del Señor al pie de la letra, con completa fidelidad y reverencia. Pero hay un enorme obstáculo por delante. Hasta ahora, todo parece ir encajando de una manera casi profética, como piezas de un antiguo rompecabezas. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta profecía podría desencadenar una crisis internacional de proporciones sin precedentes? Permanezcan atentos, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. El lugar exacto donde se suponía que se construiría el tercer templo está ocupado ahora por la Cúpula de la Roca, una de las estructuras islámicas más sagradas del mundo. Esto hace que la reconstrucción del templo sea una de las acciones más controvertidas
y potencialmente explosivas de la historia moderna. El inicio de las construcciones en este lugar podría desencadenar un conflicto global de dimensiones impredecibles. ¿Podría ser este el enfrentamiento que encenderá la mecha del Armagedón? ¿Qué pasaría si Jerusalén, con toda su historia y espiritualidad, estuviera construida sobre una base tan poderosa y peligrosa que si se tocara, podría sacudir los cimientos del mundo entero? Jesús ya había advertido: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. ¿Estamos viviendo exactamente lo que Él profetizó? Las señales se están alineando, las profecías se están desarrollando ante nuestros ojos, pero ahora entramos en uno de los momentos más delicados y arriesgados de todo este viaje. Guerras, engaños, falsos líderes y el surgimiento de una figura que el mundo no está preparado para enfrentar. Estamos al borde de algo profético, sin duda. Pero hay un detalle inquietante. Muchos creen que el templo no solo será reconstruido, sino que el mismo anticristo entrará en él y se declarará como Dios ante todos. Este momento se describe en las Escrituras como la abominación de la desolación. En Daniel 9:27 leemos que a mediados del último septenario de 7 años hará cesar los sacrificios y las ofrendas, y en el ala del templo colocará la abominación desoladora. Esto significa que si bien la reconstrucción del templo será motivo de alegría para muchos, también servirá como escenario del mayor engaño que jamás haya enfrentado la humanidad. AD. Hoy, líderes religiosos, autoridades políticas y naciones enteras observan cada paso del movimiento en Jerusalén. La expectativa es real. Las novillas rojas ya están en suelo israelí. Las vestiduras sacerdotales están listas. Se recrearon los utensilios del templo. El mundo está mirando. Entonces surge la pregunta inevitable. Si el tercer templo efectivamente está a punto de ser erigido, ¿qué más está por suceder? Y sobre todo, ¿estás preparado para lo que viene después? ¿O todavía estás dormido ante los mayores acontecimientos espirituales de nuestra era? Aunque muchos siguen viviendo como si nada fuera a suceder, como si el tiempo fuera infinito, la realidad es otra. El reloj profético avanza rápidamente y la mayoría permanece dormida, inconsciente de la urgencia de los acontecimientos. La Biblia nos advierte que en los últimos días las naciones se volverán contra Israel, formando alianzas que culminarán en una gran confrontación. ¿Qué pasaría si te dijera que esto ya está en marcha? ¿Qué alianzas políticas y movimientos diplomáticos están tomando forma exactamente como se escribió hace miles de años? El escenario actual, lleno de tensiones entre Israel y varias naciones alrededor del mundo, no es fruto de la casualidad. Es el cumplimiento exacto de las profecías bíblicas. Zacarías declaró que llegaría el día en que Jerusalén se convertiría en una piedra pesada para todas las naciones y que cualquiera que intentara levantarla resultaría gravemente herido. Y no es eso exactamente lo que estamos presenciando. Jerusalén, la ciudad santa, se convierte en el epicentro de conflictos geopolíticos globales. La lucha por el control ha dejado de ser meramente religiosa o simbólica, se ha convertido en una amenaza real a la estabilidad global. Pero lo que pocos saben es que el verdadero conflicto por Jerusalén puede ser el detonante que marque el glorioso regreso de Jesús. Los gobernantes del mundo sienten que algo está a punto de suceder y crece el miedo a lo desconocido. Pero a diferencia de la incertidumbre de los líderes terrenales, la Biblia nos revela claramente lo que está por venir. Esto no es especulación. La Escritura no solo afirma que Jesús regresará, sino que también indica con precisión el lugar de su regreso. No regresará a Roma, ni a Nueva York, ni a Washington, ni a Londres. El Hijo de Dios regresará exactamente donde todo comenzó, en Jerusalén. En ese día, dice la profecía, sus pies aterrizarán en el Monte de los Olivos, al este de la ciudad, y la montaña se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un enorme valle. ¿Te das cuenta del impacto que esto tiene? El regreso de Cristo está directamente vinculado a este lugar específico. Pero el Monte de los Olivos no es solo un monte entre muchos. Tiene un profundo peso espiritual y simbólico.
Fue allí donde Jesús lloró por la venidera destrucción de Jerusalén, donde habló sobre el fin de los tiempos, donde oró en agonía antes de ser arrestado, y donde ascendió al cielo. Ahora bien, la Biblia dice que es precisamente allí donde Él regresará. Pero lo más impresionante es lo que ocurre debajo de la superficie. Los científicos modernos han confirmado que el Monte de los Olivos está situado exactamente sobre una falla geológica. Esto significa que un gran terremoto, capaz de partir la montaña, podría ocurrir en cualquier momento. Tal como profetizó Zacarías. ¿Podría ser esto solo una coincidencia, o la ciencia finalmente está confirmando lo que la Biblia predijo con siglos de antelación? En este punto, la ciencia y la fe ya no están en conflicto. Se encuentran de maneras sorprendentes. No estamos tratando con teorías conspirativas, sino con hechos y datos que refuerzan el cumplimiento literal de las Escrituras. La pregunta que queda es, ¿nos estamos acercando a ese momento? Jerusalén hoy sigue llena de peregrinos, turistas y disputas políticas. Pero detrás de todo este movimiento visible hay algo más profundo, una expectativa silenciosa. Dentro de las tradiciones judías, todavía existe debate sobre la identidad del Mesías. Los cristianos esperan el regreso de Jesús y también los musulmanes ven a Jerusalén como el escenario de los acontecimientos finales. Tres religiones, una ciudad y una única profecía que promete transformar el destino de toda la humanidad. Los líderes mundiales están obsesionados con Jerusalén. La cuestión no es solo política. En el fondo, todos sentimos que algo de proporciones gigantescas está a punto de suceder. Y la única pregunta que queda es, ¿qué tan cerca estamos de eso? Imagínense el momento. Los mismos pies que caminaron sobre ese suelo hace más de 2000 años volverán a tocarlo. Aquel que fue burlado, azotado, crucificado, regresará, pero esta vez no como un siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes. Él no vendrá a morir, sino a gobernar con poder y autoridad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, está escrito: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Esto no es solo una metáfora poética, es una profecía viva que cada día se acerca más. Y el mundo, lamentablemente, todavía no está preparado. Cuando Jesús regrese, no habrá ejército, muro, gobierno o sistema que pueda detenerlo. Ninguna fuerza humana podrá resistir el poder de Cristo glorificado. La Biblia, a diferencia de cualquier otro libro de historia, no solo narra el pasado de la humanidad, también revela su futuro. Ningún otro documento ha podido describir con tanta precisión tanto el comienzo como el final de la existencia humana. Después de todo, nadie estuvo presente al principio de todo para escribir el origen con autoridad excepto Dios. Y es precisamente por eso que solo Él puede anunciar el fin desde el principio. Somos la generación que puede ver todo esto suceder. La pregunta ahora es, ¿estás listo? Hay pocas personas en el mundo que saben realmente cómo terminará la historia de la humanidad, y ese conocimiento es extraordinario. Dios no reveló el futuro a sus siervos solo por curiosidad o para satisfacer deseos humanos. Él compartió estos secretos con un propósito mucho más profundo: preparar a sus hijos para que cuando estos acontecimientos finalmente se desarrollen, no sean tomados por sorpresa, no malinterpreten las señales ni sean engañados por el caos. Deberíamos estar profundamente agradecidos de que Jesús no ocultó estas verdades, sino que las reveló claramente, permitiéndonos estar preparados cuando llegara el momento. Mucha gente se pregunta, ¿estamos viviendo en los últimos días? La respuesta es que, según las Escrituras, los últimos días comenzaron hace 2000 años, en el momento en que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, el evento que inició el cumplimiento de las primeras profecías acerca del fin de los tiempos. Desde entonces, cada generación cristiana ha sido llamada a vivir como si el regreso del Señor fuera inminente, con vigilancia, fe y esperanza. La Biblia es un libro lleno de predicciones sobre el futuro. En sus páginas encontramos 735 profecías sobre acontecimientos venideros. Uno de cada 4 capítulos contiene al menos una predicción sobre lo que estaba por venir en el momento en que fue escrito. Se trata, de hecho,
de un libro esencialmente profético, aunque algunas partes profundizan en este aspecto más que otras. De las 735 profecías, 596 ya se han cumplido exactamente, tal como consta en las propias Escrituras. Esto representa alrededor del 81% de las profecías bíblicas jamás cumplidas, muchas de ellas declaradas siglos antes de su cumplimiento. Con un nivel de precisión tan alto, no es difícil creer que el 19% restante también se completará a tiempo. Es importante señalar que la mayoría de las profecías que aún no se han cumplido están directamente relacionadas con el glorioso regreso de Jesús y los eventos que se desarrollarán a partir de allí. La pregunta sigue siendo, ¿cuántas de estas predicciones todavía se necesitan antes de que Él regrese? La respuesta es sorprendente, solo unas 20, y sin embargo, muchos todavía esperan que estas señales se manifiesten plenamente antes de tomar en serio el regreso del Señor. Pero Jesús nunca nos pidió que esperáramos pasivamente hasta que todas las señales fueran visibles. Nos instruyó a velar y orar. ¿Y qué significa mirar? No se trata simplemente de mirar al cielo y esperar que Él aparezca entre las nubes. Velar, según la Biblia, es prestar atención a lo que sucede en el mundo que nos rodea, identificar las señales descritas en las Escrituras y prepararnos espiritualmente. En Mateo 24, los discípulos se acercaron a Jesús en privado mientras Él estaba sentado en el Monte de los Olivos y le preguntaron, «Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo?» La respuesta de Jesús fue directa, clara e impactante. Un verdadero guión profético de los acontecimientos que precederían a su llegada. Jesús advirtió, «Cuídense de que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». También advirtió sobre guerras y rumores de guerras, conflictos entre naciones y reinos, hambrunas, terremotos y desastres naturales en diferentes partes del mundo. Sin embargo, también dijo que todo esto sería solo el comienzo de dolores, las primeras señales de un tiempo de problemas mucho mayor. Jesús luego declaró que sus seguidores serían perseguidos, encarcelados e incluso asesinados a causa de su fe. El odio al Evangelio se extendería. Muchos abandonarían la fe y se volverían unos contra otros. Surgirían falsos profetas que engañarían a las multitudes y el pecado abundaría, de modo que el amor de muchos se enfriaría. Pero también declaró que el que persevere hasta el fin será salvo. Y entonces se verá una de las mayores señales. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, a todas las naciones, como testimonio. Y solo entonces vendrá el fin. Jesús mismo indicó que cuando veamos la abominación de la desolación, mencionada por el profeta Daniel, instalada en el lugar sagrado, debemos estar alerta, pues este será un hito decisivo. Jesús advierte que cuando llegue ese momento, aquí los que estén en la región de Judea deberán huir a las montañas. La urgencia será tan grande que si alguien está en el tejado, no deberá bajar ni siquiera para sacar sus pertenencias de dentro de la casa. El Señor nos dio todos estos detalles no para asustarnos, sino para prepararnos. La Biblia es a la vez un relato de la creación y una visión del fin. Comienza con el comienzo de todas las cosas y termina con el destino final de la humanidad. Es el único libro que describe con autoridad tanto el principio como el final de la historia humana. Y esto se debe a que solo Dios estuvo presente desde el principio. Solo Él puede escribir con perfección tanto el prólogo como el epílogo de nuestra existencia. Y ahora nos toca a nosotros discernir las señales, mantener los ojos abiertos, el corazón firme y la fe inquebrantable. Porque el tiempo se acaba y la promesa está más cerca que nunca. Si alguien está trabajando en el campo, no debe regresar ni siquiera a buscar su abrigo. Esto muestra el nivel de urgencia y gravedad de aquellos días. Imaginemos la desesperación de las mujeres embarazadas y las madres lactantes durante este tiempo oscuro. Será un período de sufrimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, como el mundo nunca ha experimentado antes y nunca se repetirá. Jesús nos advierte que si este tiempo de calamidad no se acortara, nadie sobreviviría. Pero por amor a los escogidos de Dios, ese período se acortará.
Si en aquellos días apareciera alguien que dijera, «Mirad, allí está el Mesías», o «se esconde en ese lugar», no lo creas. Habrá falsos mesías y falsos profetas que realizarán señales y prodigios asombrosos, tan convincentes que, de ser posible, engañarían incluso a los elegidos de Dios. Pero Cristo ya nos advirtió de antemano para que no fuéramos tomados por sorpresa. Así que, si dicen que Él está en el desierto o escondido en algún lugar secreto, no os engañéis. El regreso de Jesús no será discreto ni oculto. Nos dice que será como un relámpago que partirá el cielo de un lado a otro, visible para todos, sin excepción. Así será la venida del Hijo del Hombre, clara, potente, inconfundible. Así como los buitres se reúnen alrededor de un cuerpo, los signos de los tiempos nos mostrarán que el fin está cerca. Inmediatamente después de esta gran tribulación, habrá señales cósmicas impresionantes. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales serán sacudidas. Es entonces, en este dramático escenario, que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Visible para toda la tierra, todo el pueblo llorará profundamente, y verán a Jesús viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Él enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de Dios de los cuatro confines de la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús también nos da una ilustración sencilla pero poderosa. Así como la higuera, cuando comienza a brotar y mostrar sus hojas, indica que el verano está cerca, así también cuando veamos que todas estas señales se cumplen, sabremos que su regreso está muy cerca, a las puertas. Afirma con convicción que la generación que presencie estos acontecimientos no morirá antes de que todo esto suceda. El cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras de Cristo nunca desaparecerán. Sin embargo, nadie sabe el día y la hora exactos de su regreso. Ni los ángeles en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. En este pasaje de la Escritura, Jesús nos da 4 señales distintas relacionadas con su regreso. Una de estas señales ya es evidente en nuestro tiempo, mientras que las otras 3 aún están por venir. Por tanto, podemos decir con convicción que estamos al principio del fin de los tiempos. Pero, ¿qué son estas señales? El primero es claramente el aumento de los desastres globales. Jesús menciona guerras, hambrunas y terremotos, acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia, pero que ahora están aumentando en frecuencia e intensidad. Estos acontecimientos nos sitúan ya dentro de la primera señal profética. Vivimos en una época marcada por conflictos armados, amenazas de guerra, desastres naturales y crisis alimentarias. A lo largo de este discurso, Jesús repite una advertencia crucial: no os dejéis engañar. La principal amenaza en el fin de los tiempos será el engaño, tanto fuera como dentro de la comunidad cristiana. Nos advierte sobre los falsos cristos, individuos que en medio del caos se presentarán como salvadores, prometiendo liberación y esperanza a cambio de la lealtad del pueblo. Hay registros históricos de personas que guiaron multitudes a lugares remotos, afirmando que eran la salvación, solo para conducirlos a la destrucción. Y estos casos siguen surgiendo. Cuanto más problemas haya en el mundo, más personas aparecerán con promesas de soluciones milagrosas. Pero como dijo Jesús, no debemos temer. Cuando oímos hablar de una nueva guerra, de un nuevo desastre o de una nueva crisis, nuestro corazón no debe tambalearse. Cristo nos hizo una revelación sorprendente. Estos acontecimientos no son dolores de muerte, sino dolores del parto. En otras palabras, son señales de que algo nuevo está por nacer. Cuando leemos noticias alarmantes en los periódicos o vemos tragedias en los medios de comunicación, no debemos dejarnos llevar por la desesperación. Son señales de transición, indicaciones de que el reino está a punto de manifestarse de manera visible. Esta perspectiva debería cambiar por completo la manera en que vemos los acontecimientos que nos rodean. En lugar de vivir llenos de miedo o incertidumbre, debemos tener confianza en que todo esto es parte del plan divino. Sabemos exactamente hacia dónde se dirige el mundo, así que debemos mantener nuestros ojos abiertos, nuestra fe fortalecida
y nuestros corazones preparados. Mientras el mundo entra en pánico ante la multiplicación de tragedias y desastres, los verdaderos seguidores de Cristo no reaccionan de la misma manera. Aunque sentimos compasión por aquellos que sufren y debemos expresarla a través de acciones concretas de ayuda y amor, no permitimos que nuestro corazón se deje vencer por la aflicción. Dentro de nosotros, la esperanza permanece viva. No desesperamos, porque vemos estos dolores no como el fin, sino como signos del nacimiento de una nueva era, el presagio de un mundo renovado y el cumplimiento del plan divino. Jesús nos enseñó a no reaccionar con miedo, sino con discernimiento e incluso con alegría, porque cada uno de estos acontecimientos señala la proximidad de su venida. Estas señales no deben conmovernos, sino fortalecernos. La segunda gran señal de la venida de Cristo no está en el mundo, sino dentro de la iglesia misma. La primera señal son los desastres globales, guerras, terremotos, hambruna e inestabilidad. Pero el segundo está relacionado con las transformaciones y desafíos espirituales que enfrenta el cuerpo de Cristo. Así como Jesús dividió la primera señal en 3 partes, conflictos, desastres naturales y escasez, también presenta la segunda señal con 3 manifestaciones claras que surgen entre el pueblo de Dios. La primera de ellas es la persecución. La iglesia será odiada por todas las naciones y los cristianos enfrentarán hostilidad a escala mundial. El verdadero evangelio provocará oposición, rechazo y violencia. La segunda consecuencia será una disminución significativa del número de fieles. Muchos que se llaman cristianos abandonarán su fe ante la presión y el sufrimiento. El amor de muchos se enfriará y muchos dejarán de caminar con Cristo. No se tratará solo de un debilitamiento numérico, sino de una purificación espiritual. Los que queden serán los verdaderos, los firmes, los que perseveren hasta el final. La tercera parte de esta señal, sin embargo, nos sorprende. Incluso en medio de la persecución y la apostasía, el Evangelio será proclamado a todas las etnias de la tierra. Una iglesia más pequeña, pero purificada y fortalecida, tendrá un impacto global aún mayor. Jesús no habla de cantidad, sino de poder espiritual, de autenticidad y de verdadera obediencia. Y eso nos lleva a otro problema: los falsos profetas. En tiempos de crisis, surgirán líderes religiosos que ofrecerán un consuelo ilusorio. Dirán que todo está bien, que no hay por qué preocuparse, que la iglesia está a salvo, cuando en realidad está bajo ataque desde todos lados. Estos falsos maestros no desafían a la gente a arrepentirse o mantenerse firme. Al contrario, predican una paz falsa e ilusoria. Sus palabras seducen, pero también desvían, y por eso pueden ser responsables directas de la caída de muchos. Jesús, sin embargo, nos exhorta a resistir, a perseverar, a no abandonar el camino de la verdad. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando toda la iglesia verdadera sea rechazada por el mundo, esta será una de las mayores señales de que el fin está cerca. ¿Por qué será tan intenso el odio contra los cristianos? Porque así como Jesús fue rechazado por ser radicalmente diferente al sistema del mundo, también lo serán sus seguidores. Nuestra patria no es terrenal, es celestial. Somos extranjeros en este mundo y es precisamente esta diferencia la que causa la persecución. Jesús mismo dijo: si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15:19. No es fácil ser despreciado, pero este rechazo es una señal de la autenticidad de la fe. Este escenario nos lleva a la tercera señal del fin, la angustia de Jerusalén. Aunque geográficamente limitada, esta tribulación tendrá profundas implicaciones espirituales y proféticas. Jesús hace referencia directa a las palabras del profeta Daniel, quien habló de la abominación de la desolación, una figura de profanación en un lugar santo. Según Cristo, después de este acontecimiento, vendrá inmediatamente la cuarta señal, y en ese momento ya no habrá lugar para la confusión. Ningún falso Mesías podrá engañar a la humanidad, porque todo sucederá tan repentinamente y de manera sobrenatural que no habrá ninguna duda. Toda luz natural desaparecerá, el sol se oscurecerá,
La luna ya no reflejará su luz, las estrellas caerán del cielo. Varios pasajes bíblicos anticipan esta escena. Isaías, por ejemplo, profetiza que los cielos se enrollarán como un pergamino, que las estrellas se disolverán como hojas secas que caen de los árboles. Es el colapso de las estructuras cósmicas tal como las conocemos. En este punto muchos se preguntarán con asombro, ¿qué está pasando? Los creyentes, a su vez, sabrán exactamente de qué se trata. Reconocerán inmediatamente que ha llegado el momento. El sol, la luna y las estrellas cesarán su función, no como un accidente astronómico, sino como el gran telón que se abre para revelar el regreso del Rey de Reyes. Ya no como un siervo sufriente, sino como un Señor glorioso que viene a reinar en justicia. Este será el fin de la historia humana y el comienzo de la eternidad para aquellos que lo esperan con fe. Justo antes del momento más glorioso de la historia humana, Dios apagará las luces de los cielos, como si todo el universo quedara en silencio y oscuro para preparar el escenario para el abrumador destello de luz que vendrá con el relámpago del regreso de Cristo. Y luego descenderá de las nubes, regresando a la tierra no como vino la primera vez en humildad, sino ahora con incomparable majestad y gloria. Lo encontraremos, pero no en estadios terrenales ni en plazas monumentales, pues ningún espacio físico sería suficiente para contener la inmensidad de su pueblo reunido. La reunión estará en el aire y eso será suficiente. ¿Qué escena tan maravillosa se abre ante nosotros? Jesús nos enseñó que cuando todas estas señales estén ante nuestros ojos, sabremos que Él ya está en la puerta, listo para entrar. Y añade, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Antes del diluvio, la gente seguía con su vida normal, celebrando fiestas, casándose, comiendo y bebiendo, sin saber que el juicio estaba por llegar. Todo parecía normal, hasta el momento en que Noé entró en el arca y las aguas lo sorprendieron. Así será la venida del Señor. Una generación distraída que vive como si nada fuera a suceder será tomada por sorpresa. Cristo describe esta realidad de manera impactante. 2 hombres trabajarán juntos en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo trigo. Uno será quitado, el otro quedará. Esta separación repentina y definitiva requerirá una vigilancia continua. Por eso nos dice claramente, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Y luego da una ilustración sencilla pero poderosa. Si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría velado y habría impedido el robo. Así que debemos estar siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie espera. Aquellos que son fieles y sabios, a quienes el Señor ha confiado responsabilidades, serán recompensados si se les encuentra cumpliendo su papel. Cristo promete que este siervo leal será puesto sobre todo lo que pertenece al Señor. Pero si el siervo actúa con negligencia, pensando que su amo tarda en regresar y comienza a maltratar a los demás, a entregarse a la borrachera y a una vida desenfrenada, el amo regresará sin previo aviso, de repente, y el juicio será severo. Ese siervo será echado con los hipócritas, al lugar del llanto y del crujir de dientes. Jesús continúa profundizando su mensaje con 3 parábolas impactantes. La primera es la de las 10 vírgenes, unas prudentes que mantuvieron sus lámparas encendidas y otras insensatas que dejaron que se les acabara el aceite, y cuando llegó el novio no estaban preparadas. Salieron a intentar comprar más petróleo, pero ya era demasiado tarde. Llegó el novio, se cerró la puerta y quedaron fuera de la boda. Una lección clara. No habrá tiempo para prepararse en el último minuto. Luego presenta la parábola de los talentos. A cada siervo se le confió una cantidad según su capacidad. Uno recibió 10 talentos y los multiplicó. Otro recibió 5 y también los hizo ceder. Pero el último, que solo recibió 1, optó por enterrarlo, motivado por el miedo y una visión distorsionada del carácter de su amo. En lugar de actuar con diligencia, ocultó lo que recibió. Cuando el maestro regresó, aquellos que multiplicaron sus talentos fueron elogiados y recompensados. Pero el que enterró el talento fue severamente reprendido. El Señor no aceptó excusas. La acusación era clara.
había fracasado por negligencia e incredulidad. Al final, Jesús deja de lado las parábolas y hace una afirmación directa y solemne. Llegará el tiempo en que Él separará las naciones, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Los que estén a tu derecha serán aquellos que hayan demostrado un amor práctico y genuino hacia sus hermanos, dándoles comida, agua, refugio y cuidados. Al hacer esto por los seguidores más humildes de Cristo, era como si lo hicieran por el Señor mismo. Pero los de la izquierda serán condenados no por no hacer buenas obras en general, sino porque ignoraron a los discípulos de Cristo, mostrando que, en el fondo, rechazaron al Salvador mismo. Jesús no hace distinción entre las personas que dan caridad y las que no. La diferencia está en el trato que da a sus hermanos, una palabra que Él siempre usa, o para referirse a sus fieles seguidores. «Id y decid a mis hermanos que he resucitado», dijo después de vencer a la muerte. Lo que hacemos, o dejamos de hacer, con los cristianos auténticos, revela nuestra verdadera actitud hacia Cristo mismo, y es sobre esta base que Él hará la separación final. Teniendo en cuenta todo esto, nos corresponde reflexionar profundamente. Jesús nos dio todas estas señales, comparaciones y advertencias para que no fuéramos tomados por sorpresa. El tiempo de gracia está en marcha, pero no durará para siempre. Él regresará, repentina, gloriosa e irresistiblemente, y cuando lo haga, cada elección, cada acción y cada respuesta a su voz tendrán un peso eterno. Que seamos de aquellos que, con lámparas encendidas y corazón dispuesto, lo reciban con alegría en ese día. Hay una advertencia esencial que nunca debemos ignorar. Nadie tiene el diario de Dios. Ninguna criatura, ni siquiera los ángeles celestiales o el mismo Hijo, sabe el día exacto del regreso de Cristo. Solo el Padre tiene esta información. Esta verdad debería traernos una especie de ignorancia saludable, no para alimentar las dudas, sino para mantenernos alerta y vigilantes. A medida que se manifiestan las señales proféticas, comenzamos a comprender que el tiempo se acerca. En Marcos 13:32, Jesús afirma claramente que, pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay una palabra que se repite discretamente en las 3 parábolas contadas por Jesús en este contexto, y esa palabra tiene un profundo significado espiritual. El dueño de la casa tardó un poco en regresar. El novio se tomó su tiempo para llegar. El hombre que dio los talentos también estuvo ausente por un largo periodo de tiempo. Este aparente retraso revela algo crucial. El Maestro está observando nuestra fidelidad durante el tiempo de espera. Y eso es precisamente lo que Él quiere encontrar cuando regrese. Siervos que, incluso en la larga ausencia del Señor, hayan permanecido fieles, vigilantes y productivos. A estos les dirá: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando Cristo regrese, habrá una clara separación entre aquellos que han permanecido firmes y fieles, quienes han seguido trabajando, perseverando, soportando pruebas y viviendo a la luz de su promesa, y aquellos que, porque pensaron que el Señor tardaba, han abandonado su vigilancia, han apagado sus lámparas y han enterrado los dones que habían recibido. El final revelará quién estaba preparado y quién se perdió en el camino. En el libro de Proverbios encontramos otra poderosa advertencia. Donde no hay visión, el pueblo se desvía. Proverbios 29:18. La versión de Almeida lo traduce como perece. Esto nos muestra que uno de los principales propósitos de la Iglesia en los últimos tiempos es mantener viva esta visión, esta conciencia profética. Dios tiene planes específicos para la Iglesia en este tiempo final, y 2 objetivos centrales se destacan en este proceso de restauración. Lo primero es la unidad del cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene una misión que debe completarse antes de que Jesús regrese: llevar el Evangelio del Reino a todas las naciones como testimonio, y solo entonces vendrá el fin, como declara Mateo 24:14. Este llamado a la evangelización no fue dado solo a los primeros discípulos, sino que se extendió a la Iglesia universal, de generación en generación. La voluntad de Dios es que entre los redimidos haya representantes de todos los pueblos, lenguas, culturas y naciones, como leemos en Apocalipsis 5:9 y 7:9.
donde una multitud innumerable, venida de todos los rincones de la tierra, aparece delante del trono, vestida de blanco, glorificando al Cordero. Solo mediante la obediencia a la gran comisión dada por Jesús, el mundo podrá reconocer que hay un solo Rey Supremo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La autoridad de Cristo nos ha sido confiada para proclamarla. A medida que cumplamos esta misión, Él mismo validará nuestro mensaje a través de las señales espirituales prometidas, confirmando que es Él quien habla a través de su palabra. Jesús declaró: «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, por tanto, vayan». Esta expresión, id, pues, lleva consigo una implicación directa. Porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas, podemos ir con valentía. Aunque hoy hay lugares inaccesibles, gobiernos que se resisten al Evangelio y puertas que parecen cerradas, Jesús afirma que, si estamos dispuestos a obedecer, Él mismo abrirá el camino. Si clamamos a Él, nos guiará por caminos improbables, creará oportunidades donde no las hay y nos permitirá avanzar, siempre y cuando estemos dispuestos a seguirlo. La seguridad y el progreso de la Iglesia en los tiempos finales no están ligados al miedo o a la supervivencia aislada, sino a la evangelización valiente y a la acción audaz y obediente. No estamos llamados a escondernos en cuevas espirituales acumulando provisiones, sino a avanzar con fe y esperanza, predicando el reino con confianza. Cuando vemos el mundo desde una perspectiva divina, nos damos cuenta de que la iniciativa en los asuntos globales no está en manos de los políticos, los científicos, oístas o líderes militares. Pertenece al pueblo de Dios. Mientras la Iglesia esté en la tierra como representante legítima del Hijo, el liderazgo espiritual permanecerá con ella. Dios nunca entregará el papel de líder a otro grupo. Por tanto, el segundo gran objetivo de la Iglesia en los últimos tiempos es vivir en verdadera unidad espiritual, y esto implica la correcta relación con los ministerios y autoridades establecidos por Cristo dentro de su Iglesia. Cuando estemos en armonía con el liderazgo que Él ha instituido, también podremos vivir en comunión con los demás miembros del cuerpo. En este ambiente de obediencia, sumisión y amor, podremos hablar la verdad en amor. Y a medida que vivamos esta verdad, guiados por la autoridad legítima y movidos por el Espíritu, dejaremos de ser espiritualmente inmaduros y pasivos. Creceremos. Ya no seremos como niños arrastrados por todo viento de doctrina y seremos instrumentos vivos de la madurez del reino, preparados no solo para soportar días difíciles, sino para cumplir con valentía la misión de la Iglesia en los últimos tiempos.